¿Cómo están? Hechos capítulo 3, vamos a leer. Desde el versículo 1 vamos a leer. Pedro y Juan subían junto al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Hasta que hemos leído. Cuando vamos viviendo junto con Jesucristo, nos encontramos con muchas cosas preciosas. Después de conocer a Jesucristo, muchas cosas que ni imaginamos han surgido delante de mí. Al comienzo, yo también me asombraba. ¿Esto puede ser posible? Yo me decía muchas veces, el Señor desea usar a un ser como yo. Durante un tiempo, yo pensaba que no había nadie que se parezca a mí. En todo aspecto, yo era carente en todo, más que todas las otras personas. Por más que yo pataleaba, yo era un ser que no podía despojarme de mi ser. Pero Dios de manera maravillosa iba trabajando. Era maravilloso ello. Verdaderamente, cosas que me asombraban, Dios iba realizando. Una vez el embajador de Paraguay había venido junto a mí. Me dijo: pastor, yo quisiera tenerlo como mi hermano mayor a usted. Me convertí en el hermano mayor del embajador. ¿Por qué tú quieres tenerme a mí como hermano mayor? Bueno, yo reconozco de que tengo más edad que ti. No quisiera ser tu hermano. El embajador me suplicó para que sea su hermano mayor. Era muy bueno cuando tenía al embajador como hermano menor. Y yo hice el papel de hermano mayor. No había hecho absolutamente nada por él. Una vez, el hermano menor, el embajador, vino junto a mí, que ahora él se puso el nombre Pak Tae-su mediante el nombre Pak Ok-su, que fue junto a la persona que hace los nombres. Si eres hermano menor, deberías de ser Sosu, porque Tae-su no me entendía bien. Vino junto a mí y me dijo: viene el presidente electo a nuestro país, Corea. Mientras que estamos como embajador, el que venga el presidente del país, realmente una vez en la vida puede que ocurra eso. Durante los 3 días, mientras que está en Corea, todo programa, el programa del presidente lo maneja el embajador. ¿Cuál es el problema? Que no tenían presupuesto en la embajada y que no podían servir bien al presidente. Entonces estaba bien angustiado y me pidió: al presidente le encanta la música, si podríamos hacer un concierto por él. Si el coro Gracias podría ayudarnos. Y yo le dije a la conductora del coro Gracias. Pensó bastante. El coro Gracias también estaba en un evento en ese entonces y juntando a algunos hemos hecho el concierto. El embajador me dijo para que yo vaya. En ese momento estábamos en la campaña del estadio Chamshil. Comúnmente, cuando realizamos la campaña, a las 8:20 por ahí yo me subo en el escenario. Entonces, le dije que podría estar hasta las 7:30.
Muchas gracias, me dijo. Y fui 30 minutos antes. Habían venido los guardaespaldas, los de la seguridad para hacer todo el control. Cuando el embajador supo que yo llegué, me llamó y que venga al 9º piso, me dijo. Cuando fui al 9º piso, estaba el presidente electo de Paraguay, el secretario, 2 ministros, el embajador. Estaban entre aquellas 5 personas. Era la primera vez que me encontraba con el presidente de un país. Era tan torpe, no sabía qué decir. El embajador que dijo, pastor, por favor hable, me dijo. Y yo empecé a hablar y me dijo que continúe más. Habla un poco acerca de la hermana Moon Hye-jin. Terminamos de hablar y yo le había obsequiado el libro en español, el libro del secreto del perdón del pecado, nuevo nacimiento. Y así luego fui al seminario. Luego me habían llamado que el presidente dentro del avión que el presidente leyó todo mi libro en Paraguay. Él había pedido el libro en el avión, pero el secretario se había olvidado de ese libro. Entonces, la esposa del embajador con un libro tuvo que ir a Paraguay. El presidente leyó por completo ese libro. Quería encontrarse conmigo. Él pidió. Paraguay es tan lejos. Y yo le escribí al presidente, discúlpeme, en febrero el año que viene yo iré a Paraguay. ¿No podría encontrarme en ese momento con usted? Entonces, esto se pospuso hasta febrero del año que viene. Y en avión, cuando fuimos, todo era distinto cuando llegué mediante la invitación del presidente. El avión paró y los de la seguridad dijeron, todos manténganse sentados, y solamente me llevaron a mí. Y fuimos nosotros a la sala VIP. Ellos iban haciendo todo el trámite. Es que yo era el invitado del presidente. Había 24 horas policías de seguridad en mi hotel. Las veces que yo iba, había escolta. Era la primera vez que había ocurrido algo así. Yo le llamé al secretario. ¿Cuánto tiempo tengo para encontrarme con el presidente? 40 minutos. No sería suficiente ni con 4 horas. Había tantas cosas que hacer. En esa noche empezamos a dividir los 40 minutos. Al presidente le encantaba la música. Teníamos que llevar al coro. 3 canciones realizan 10 minutos. 5 minutos para el saludo. Cuando sacábamos todo de 15 minutos, apenas quedaba 25 minutos. Toda la noche yo iba calculando qué palabra, y yo iba. Exactamente, eran 40 minutos. Había tantas cosas que yo quería decir. Fui a la sala presidencial y le dije al coro, en adelante, a menudo iremos a la sala presidencial. Ustedes deben de oírme muy bien. Son 40 minutos. Es bien corto el tiempo que tengo para anunciar la palabra. Por favor, ustedes coro, no me quiten el tiempo. Cuando el presidente haga una pregunta, ustedes rápidamente van a responder con sí y no. No hablen más. Si no me oyen, ya no les voy a llevar en el palacio del presidente la próxima. Sí. Y el coro realmente escuchaba tan bien y llegó la hora. Yo empecé a hablar. Hermanos, este evangelio es algo tan maravilloso. El presidente, después de oír el evangelio, no sabía qué hacer. Estaba muy conmovido. Sujetó fuertemente mi mano
Estaba demasiado conmovido. No podíamos expresarlo por palabra. Yo no sé qué hacen ustedes sin ser ministros del Evangelio. Cuando uno se pelea, cuando entra el Evangelio al momento, se convierte en una nueva persona. El presidente estuvo bien feliz. Anteriormente, él era un él era y él había dado la conferencia de prensa. Yo he sido un cura y amé tanto a una persona. Tengo un hijo escondido. Y los periodistas se asustaron por completo. Eso se transmitió en el mundo entero. Pero Dios perdonó mi pecado. Todos los ciudadanos de Paraguay, perdónenme, él dijo. En ese momento, realmente no había un presidente tan sincero como él y el apoyo había ascendido mucho más y hemos sentido mucho agradecimiento. Y después de que pasó 40 minutos, nos levantamos y había pasado como 10 minutos en el carro y llamó el secretario. Hoy esta noche el presidente irá al campamento de IYF. ¡Wow! Dijimos todos. De nuevo, me había vuelto a llamar. Pensábamos que el presidente diría que no podía ir. Todos los ministros participen. Había venido ese mandato. Y en ese momento realizamos el campamento. Era muy, muy bueno. Nos convertimos en el amigo más íntimo. Luego vino en 3 ocasiones a Corea y viene siempre las veces que yo voy y me viene a buscar. Cuando anunciamos el Evangelio, exactamente cuando le predicamos y reciben la salvación a aquellas personas, sea el presidente, sea un rey, sea el ministro, cambia a la gente. Cuando queremos calcular este evangelio como un valor, realmente faltaría $1.000 millones hacia este evangelio que se anunció durante 1 hora. Luego el presidente tuvo cáncer y luego fue a Brasil y fue hasta la muerte. De manera milagrosa, el presidente revivió. Había venido el senador volvió a Paraguay como un cadáver. El presidente se curó y estaba muy conmovido. Todo eso realmente había permitido que se haga mucho más íntimo la relación con él. ¿Cómo un hombre como yo podría encontrarse con un presidente? Son como 32, 33 presidentes que se han encontrado conmigo. Le anuncié el Evangelio. En este viaje también, muchos presidentes ahora se han comprometido para encontrarse conmigo. Es algo tan bello la obra que Dios realiza. Uno debe pensar mucho cuando es presidente. Ahora tiene mucha dificultad. Hay muchas cosas que no puede soportar el presidente. Después de obtener el perdón del pecado, estaban tan felices, en paz, descansando. Este evangelio, Dios me dice para que yo lo anuncie. Yo no soy una persona capaz de realizar el evangelio. Después de obtener el perdón del pecado, no había nada, solamente estaba ahora sin hacer nada. ¿En qué pensé? Después de la guerra del 25 de junio era, en ese entonces, en nuestra clase, el 30% de los estudiantes eran compañeros que no tenían padre ni madre. La guerra es bien sangrienta. Il-sung Kim
¿Qué beneficio obtuvo después de la guerra? 얼마나 많은 여자들 과부를 Tantas mujeres se han convertido en viudas. 제가 집에 어찌다 볼 일이 있어 그 A 집에 veces, 가보면 cuando yo iba a casas como aquellas 여자들이 일을 casas, las 못하니까 mujeres no sabían 비가 hacer las 오면은 cosas y 쇠대합판 cuando 가운데 llovía 놓고 그래서 ponían un balde de hierro en medio de la habitación y así ellas 방구들이 vivían. 꺼져가지고 불을 때면 방 Había 연기가 agujero en el piso y por el humo de la calefacción estaba en medio del humo. Lo primero que pensé después de recibir la salvación fue eso. 할줄 모르니까 Yo no sé hacer absolutamente nada. 저 방구들 고쳐주고 Era reparar esa 그걸 고쳐주면 habitación 좋겠다. y reparar ese techo. 내가 늙어서 그런 생각을 해봤어. Siendo viejo me puse a pensar en ello. 새집 갖다가 탁 넣어놓고 물 잘 흐르도록 가지고 Ahora haciendo para que fluya bien el agua. Ahora yo atando todo ello. Ah, señora, no se preocupe, ya no va a caer lluvia. 물한 컵 주십시오. ¿Me podría dar un vaso de agua? 컵 마시고 Tomando un vaso de agua. 안녕히 계십시오. Que esté bien. 그걸 마음에 생각이 나. Yo pensaba eso en mi corazón. 내가 할 만한 게 난 그렇게 No había nada de lo que yo pueda hacer. Y viviendo toda mi vida, así vivía por Jesucristo. Así pensaba que viviría. Y un mes después fui al seminario. 지금 이제 세월이 많이 하나님이 Ha pasado mucho tiempo. Dios me ha guiado a mí. Exactamente yo sé aquello. 내가 인생을 살며 죄 사함 받고 Viviendo la vida después de obtener el perdón del pecado. Dios tanta palabra me ha permitido a mí. 성경을 통해서 Mediante la Biblia. 내 형편을 통해 말씀하시더라고. Dios me hablaba mediante la situación. 내가 옛날에 전혀 가져보지 못한 것을 Lo que nunca antes podía tener. 죄 사함 받고 하나님과 하나 Después de obtener el perdón del pecado y llegar a ser uno con Dios. 내게 다른 건 아무것도 안 하시지만 Absolutamente nada. Otra cosa no hacía en mí, sino que influenciaba en mi corazón. 좀 전에 주자매님 간증했어요. Hace poco la hermana Chu testificó. 제가 며칠 전에 주자매 전화 한번 Hace poco yo le llamé a la hermana Chu 내외가 잘 사는지 si el matrimonio vivía bien. 남편 백아홉 형제 이번에 El hermano Pegangu, 그저 뭔가 국회의원 출마 él se candidata al alcalde en Anson. 화성 죄송 화성 Ah, perdón, es Hwasong. Sí, perdón. 어제 와서 Ayer vinieron y me pidió para que realice la oración. 제가 Yo 싶은 얘기는 말을 못 하겠다. había tantas cosas que quería decir, pero no podía hablar. 내가 형제에게 복음을 전해서 구원을 받았는데 Yo le prediqué el evangelio y recibió la salvación, 그건 내가 도와줄 게 아무것도 없잖아. pero no había nada de lo que yo podía ayudarle. 기도를 했어요. Oré. 그럼 며칠 전에 자매한테 내가 전화를 Hace unos días le llamé a la hermana. 어떻게 사냐 물어봤어요. ¿Cómo viven? Le pregunté. 너무 행복하게 살았어요. Que vivía muy feliz, 너무 감사한 거예요. que estaba muy agradecido. 구원을 받기 전에 Antes de recibir la salvación, peleábamos, así robaba. 해를 주는 일을 했는데 Yo hacía cosas para perjudicar a otros, 마음으로는 하나님 바꾸어주고 변화주는 pero veía cómo Dios cambiaba a las personas que estaban cerca de mí, a la gente que se había divorciado. Cuando le decía que se reconcilie, le causaba como un dolor de cabeza. Pero Dios había cambiado el corazón de ambas personas. Y después de que la hermana recibió la salvación, cuando yo le decía algo, jamás ella me dijo no, siempre me decía sí. ¿Será que yo soy así ante Dios? A menudo yo me pongo a pensar en mi ser, pero el Señor, la palabra que me dijo a mí, ¿será que yo lo tengo bien en el recuerdo? ¿Será que yo estoy viviendo conforme a la palabra de Dios? Casi la mayoría de los hermanos en la iglesia. Hace poco, ante las elecciones presidenciales, nosotros dijimos orar. Todo el día ayunando, hemos orado. Pensé que vendrían 20, 30 personas. Tuvimos la reunión en el segundo piso. Había venido tanta gente. No podíamos realmente continuar allí y fuimos al subsuelo, el tercer piso.
todo el día nosotros hicimos la oración de ayuno 복음만에 나갈 수 있도록. para que nuestro país se dirija hacia el 이번에 Evangelio. 문재인 대통령이 El 캐토릭은 presidente 모이는 거 Moon 아무 Jae-in 간섭 안 하고. realmente no se interpuso para que la Iglesia Católica se reúna, 기독교는 왜 pero 대통령이 al 정당하게 하면 cristianismo, 불당하지 말아야지. el 캐토릭은 presidente, 가고 si 우리는 fuese 사람 많이 못 이겨. justo, realmente no debería ser así. Los católicos son mucho más que nosotros. 깜짝 놀 Nos 순복음교회 asustamos 목사라는 사람이 cuando se crucificó Jesús en la 게세마네 cruz. 동산에 있다 도망을 갔어요. Pedro estaba en el monte Getsemaní y luego escapó. 이제 막 예수님을 무리들이 와서 이제 Y toda la gente, cuando iba llevando a Jesús, 다 도망을 갔어요. todos escaparon. 베드로하고 요한은 Pero Pedro y Juan le habían seguido. 요한은 대제사장하고 잘 아는 뭐 관계가 돼서 Juan tenía una relación que se conocía con el sumo sacerdote. Cuando entraba a la casa de él, todos le conocían y le permitieron entrar. Pero Pedro no podía entrar y estaba afuera. 여종이 거기서 이제 문지기를 했는데 Y la mujer, la portera, estaba allí. 여종을 불러가 얘기해. Y Juan le llama a la portera y le dice, ¿podría entrar? Sí, entra. 이 사람 예수님이 제자 맞잖아. Ah, él es discípulo de Jesús. Pedro dice, 아니라고. no. 들어 숯불을 쬐는데. Y estaba calentándose en el fuego 맞다고 예수님 제자. y se alumbró su rostro en el fuego. No, él es, no soy. En la tercera ocasión, después de que ocurrió algo así, el gallo cantó. 베드로가 다 울기 전에 네가 나를 세 번 부인하라. Tú me negarás 3 veces antes que cante el gallo, dijo así Jesús. Sentía gran dolor Pedro. 잡혀가는 것도 어렵지만 Era bien difícil el hecho de que Jesús sea atrapado. Pero ¿cómo es que yo pude hacer algo así? 견딜 수 없는 고통. No podía aguantar el dolor que tenía. 너무너무 고통스러워. Estaba en gran dolor. 그러나 이 3일 지난 뒤 예수님 부활. Después de que pasó 3 días, Jesús resucitó. 부활하신 예수님이 Jesús que 제자들이 resucitó 모이는데 en ese lugar en donde los discípulos estaban reunidos, se habían aparecido. 베드로가 전화가 떠서 선생님 Anteriormente, Pedro decía, Maestro, usted revivió, y estaría conmovido sin embargo. 베드로 예수님이 사신 건 너무너무 좋은데 Era tan bueno en el hecho de que Jesús esté vivo, 부인한 자기가 pero cuando veía a su ser que había negado al Señor, sentía mucho dolor. 베드로가 딴 때가 되면 제일 몇 뛰어 손을 잡고 막 기뻐. Anteriormente, Pedro no sabía qué hacer, iba a tomar la mano de Jesús, iba a estar saltando, sin embargo, estaba en silencio parado. Jesús se marchó. Pedro dice, 마음에 나 같은 게 무슨 예수님의 제자, ¿cómo un ser como yo puede ser discípulo de Jesús? 같은 게 무슨 주의 사도, ¿Cómo un ser como yo puede ser apóstol del Señor? Yo no. 무슨 아니야. ¿Cómo yo? Yo no. Yo soy un pescador. 난 고기나 잡으러 가야겠다. Yo tengo que ir a pescar nada más. 바다에. Pedro fue al mar. 똑같이 뭐 나도 갈란다. Lo mismo. Yo también voy a ir, dijeron los discípulos. 이제 더 많이 따라오니까 그것도 베드로는 더 부담스럽지. Le seguían más discípulos y sentía peso Pedro. 너는 가. Tú vete, ve para predicar el Evangelio. 그렇게 하고 싶은데 Así quería decirle, 베드로 마음도 모르고. pero sin conocer el corazón de 내가 Pedro. 예수님 부인하고 무슨 내가 고기를 뭐 예수님을 증거해. 난 고기 잡으러 ¿Cómo que voy a 가고 atestiguar a Jesús? Ah, tú ve a predicar el Evangelio. Así quería decir. 묵묵히 거물을 En silencio él tiró las redes. 던져도 Por más que tiraba y tiraba, no había ni siquiera un pez. 새벽에 언덕에 어떤 사람이 나타났어요. A la madrugada, en el horizonte estaba un hombre. ¿Atraparon muchos peces? 없어요. No, no hay. 거물을 배 오른편 던졌어요. Tirad a la derecha la red. 배 오른편 던졌어요. Y tiró a la derecha. 고기를 너무 많이 잡은 Había atrapado demasiado pez. Es Jesús. Él le dice a alguien, a Pedro. Pedro empieza a nadar, 배를 놔두고 dejando la barca, viene a la casa. 예수님이 기다리고 Jesús le estaba esperando. 숯불을 펴놓고 Había calentado el fuego, 떡을 위에 올려놓고 había puesto el pan 물을 떠놓고 y había puesto el agua. 아무 말 못했어요. No pudo decir absolutamente nada. 아침을 먹었어요. Juntos iban comiendo. 아침을 먹고 난 뒤에 Después de comer la comida, 예수님 베드로에게 물었어요. Jesús le dice a Pedro, 요한의 아들 시몬아, Simón, hijo de Juan, 여기 모든 사람보다 hijo de Jonás, ¿tú me amas más que todos ellos? 베드로가 마음을
아무리 뒤져봐도 Por más que Pedro iba rebuscando en su corazón, 예수님을 사랑하는 건 부인할 수 없어요. no podía negar ese amor que tenía Jesús. 근데 내가 주님 내가 주를 사랑합니다라고 말할 수 없는 게 Pero no podía decir, Señor, yo amo a usted. 네가 나를 사랑한다고 나를 부인했느냐? Ah, ¿por qué me negaste si decías que me amabas? 같으니까 Ya que parecía que ocurriría algo así, 말이 없어. no tenía nada que podía decir. 내가 Yo, 주를 사랑하는 줄 주께서 하시고 usted sabe que yo amo a usted. 예수님이 뭐라고 하시냐면 El Señor Jesús que dijo, 내 양을 먹이라. apacienta mis ovejas. 베드로 충격받은 거예요. Pedro se había realmente asustado. A un ser como yo. 이놈아 네가 무슨 죄? Vete, ¿cómo que tú eres discípulo? Tú me negaste. Vete, vete, vete. 베드로가 정신을 차릴 수. Pedro se había despertado. 다시 해서 뭐 De nuevo, Jesús le pregunta, hijo de Jonás, Simón, ¿tú me amas más que estos? 예, Sí, 주님이 아시죠. yo le amo. Usted lo sabe. Usted sabe que yo lo amo. En 3 ocasiones le dice, apacienta mis ovejas. Señor, 주님 나 같은 인간인데. a un ser como yo también. 아 이렇게 주님 부인했고 Yo he negado a usted 하루에 몇 번씩 생각이 변하는 거야. varias veces al día, cambio de parecer. 나 같은 인간을 구원하시. ¿Por qué ha salvado a un ser como yo? 저도 제가 구원을 받고 난 뒤에 Yo también después recibí la salvación. Yo no soy Pedro, sin 내가 embargo, 나를 보면 너무 못났고 cuando vi a mi ser era tan inútil, 한편으로는 era un ser realmente tan patético. 무슨 보험이 있는 ¿Cómo que yo voy a trabajar en la obra del Evangelio? Muchas veces sentía ese corazón. 근데 주님이 저를 보고 Pero el Señor me 내 양을 먹여 veía, 그 말씀 안 하셨지만 aunque no me dijo, apacienta mis ovejas. 근데 내가 복음을 전하면서 Mientras que yo iba anunciando el Evangelio, 죽어도 이건 버리기 싫은 거예요. ni muerto quería desechar ello. 이건 예수님의 죽음으로 산 것인데 Esto fue comprado mediante la muerte de Jesús. No podía apartarme de ello. 전하기 시작했어요. Empecé a anunciar el Evangelio. 전할 줄도 모르죠. No sabía ni predicar 잘 bien. 모르고 No conocía bien la Biblia. 악곡동에 처음으로 Fui a Coctón. 내 생애 Fui a 처음 Coctón. 선을 쓴 자매님이 구원을 받았어요. Y la hermana Sonolson recibió la salvación. 너무 감사해요. Estábamos bien agradecidos. 그 자매님이 너무 La hermana 기도했어요. había cambiado en gran manera. 아들이 가더라고요. Su hijo me 어머니가 dijo 들어간 뒤에 만났는데 que yo me encontré después de que su madre falleció. 장사하시면서 Siempre su mamá andaba a vender las 남편이 cosas 앞을 못 보고 앉아있고 y el marido era un ciego que no podía ver 제가 y los niños eran 하나님을 pequeños. 짜증내고 때리고 Siempre su madre estaba enojada, le pegaba a ellos 그랬더니 엄마가 하루 사이에 막 확 달라졌더라고요. y la madre cambió de un día para el otro. 그때 구원받은 때로 Había sido ella, recibió la salvación. 종일 장사하고 Todo el día vendiendo las cosas. 또 후에 저녁 때 산에 가 나무 해야 De nuevo tenía que ir a cortar la madera a la noche. 멀리 우리 집까지 Después de 와서 cenar, venía a mi casa, estudiábamos la Biblia. 말이 어제 가다가 여우를 Anoche 만나 cuando 죽을 me 뻔했다. iba, me encontré con la comadreja y casi me muero. 저는 Yo 천사를 본 parecía ver a un ángel, 정말 그 자매님이 realmente aquella hermana. 에서 벗어나고 그렇게 Después de despojarse el pecado, había cambiado en gran manera. Hasta ahora no había nadie que reciba la salvación por mí cuando predicaba el Evangelio, pero en ese barrio venían señoritas jóvenes y recibían la salvación. Los jóvenes recibían la salvación, las señoras recibían la 이제 salvación, 남편들이 많지는 않지만 구원을 los maridos, aunque no eran muchos, recibían la salvación. 너무너무 감사해요. Estábamos muy, muy agradecidos. 그때 가진 거 없어도 En ese momento no tenía absolutamente nada. 아무것도 없죠. No tenía alimento, comida, nada. 복음을 전하고 나면 내 마음 Después de predicar el Evangelio, 감격스러워. mi corazón estaba conmovido en gran manera. 저는 자주 이런 이야기를 했어요. A menudo decía esto: 하나님 왜 나를 구원하셨어? Dios, ¿por qué me ha salvado a mí? 내 친구가 천충남이라고 Tenía un amigo llamado Chon Chung Nam, alto, guapo, 근데 pero 성품이 너무 좋아. él tenía un carácter tan bueno. 성격이 까다롭고 못돼서 Yo era delicado, 친구가 realmente 나를 malo. 좋아하거든. Nadie de mis amigos me querían a mí. 널 짜증내고
Siempre estaba enojado. 근데 참 자주 생각해. Pero a menudo me ponía a pensar, 충남이 하나님 목사시키자고 왜 날 시켰어? ¿por qué Dios no permitió que Chung-nam sea pastor? ¿Por qué me permitió a mí que sea pastor? 미남이라서 Es que era tan 키도 크고 guapo, 보기도 좋고 es alto, sería bueno de ver 참 좋아요. y el carácter era bueno. 저한테도 잘. Era bueno con todos. 까다롭고 못 Yo era delicado. 자주 Ah, 충남이 구원시켜 이야기하고. Dios, ¿por qué no salvó a Chung-nam? 그 뒤에 만날 수도 없어. Después, que aunque quería encontrarme con él, no me pude encontrar. Me fui una vez y mi amigo, cuando yo le pregunté a los amigos acerca de Chung-nam, se casó con alguien y su esposa era tan guapa, dice que ella casi iba a hacer Miss Corea. 근데 그 다음에 저 들어보니까 Después oí acerca de él 자살했다. que se suicidó. 충남이가 자살해 Chung-nam 믿어지지 se suicidó. Yo no podía creer eso. 찾아주시는 생각. A menudo me ponía a pensar, ¿por qué, Señor, usted me llamó a mí? 왜 나에게 복음 전도자를 삼으시고 ¿Por qué me ha dejado como 구원받는 하나 predicador del Evangelio? Había cada una de las personas que recibían la salvación. 구원받고 Después de que ellos recibían la salvación, cambiaban en gran manera. 재미가 있는. Era interesante. 그러면서 Y luego 이제 군대 가고 fui al cuartel. 군대에서 또 Y en el cuartel, 8개월 동안 durante 28 meses, verdaderamente, mucha gente había recibido la salvación. 제대하고 돈이 없는데 김천서 일하기로 마음을 한 집도 주시고 Realmente no teníamos casa, pero nos determinamos predicar el Evangelio en Kimchon. Dios nos dio la casa. 구원받으면 일어나고 Y había gente que recibía la salvación. 전국 교회 이제 Y en todo el 광고 país. 잡지사에 광고 내서 Nosotros habíamos hecho una propaganda en la revista que estábamos ahora, que enviaremos a expositores de la Escuela Dominical de Niños, y también iba a la escuela pública, al colegio, a la iglesia pública para ser expositor. Era cuando tenía 24 años. La gente decía que mi futuro era brillante, 근데 진짜 하나님이 일을 하니 너무 신기한 pero Dios iba trabajando y era increíble. 순한 복음인데 Era un evangelio tan simple. 정말 뭐 암만 머리가 나쁜 사람 Sea por más torpe que sea uno, 한 달만 배우면 완벽하게 배울 수 있고 perfectamente durante un mes lo pueda aprender. 복음을 전하면 사람이 변하는 Cuando predica este evangelio, la gente 죄에서 cambia, 벗어나는 거예요. se despoja del pecado. 너무 감사해요. Estamos agradecidos. 사람들은 모두 다 문제가 있고 어려움이 Todos tienen problema, dificultad. Es obvio que tengan problemas. 베드로는 자기가 예수를 3번 부인한 그것 때문에 Pedro negó 3 veces a Jesús y estaba sufriendo en gran manera, 하고 dejando el ministerio. Ya quería ir para pescar. 예수님 그 베드로를 불러서 내 양을 먹이라. Había llamado a ese Pedro Jesús y le dice: apacienta mis ovejas. 베드로에게만 아니라 나에게도 하신 말씀으로 마음이 믿어. Es una palabra que llegó a mí, no solamente a Pedro. 베드로처럼 잘하진 못하지만 No lo hago tan bien como Pedro. 많은 장관들 Muchos ministros, presidentes, Dios ha abierto el camino para que me encuentre con ellos. 에스와티니 구왕폐하는 진짜 El rey 너 de 만날 수도 없는 Suazilandia es una persona que realmente no me puedo encontrar con él, 우리 음악 교학생들이 에스와티니 pero los estudiantes del colegio de música 봉사를 했어요. yendo a Suazilandia habían realizado el servicio voluntario. 졸업식에 학생들이 노래 부르겠다 그러니까 Una vez habían dicho que ellos cantarían en la graduación de la Universidad Nacional y el que hace el programa dijo que no. ¿Por qué? Porque viene el rey hoy. 시간표를 줬기 때문에 Ayer 절대 habíamos dado el programa y jamás, de ninguna manera, podrás cantar. 진행부에 와서 Después de un tiempo, 공항에 los organizadores vinieron y dijeron: 청중 다 모였는데 todavía no vino el rey, pero ya están el público sentado. ¿Ustedes quieren cantar ahora? 좋아요. Perfecto. 그 여학생이 Y las 2 jóvenes se pusieron a cantar. ¿Cuántas canciones cantaremos? 3 canciones. 첫곡 반 불렀을 때 Cuando cantó la mitad de la primera canción, el rey llegó. 공항에 오셔가지고 Después de que el rey llegó, 노래 부르 아무 말씀 안 하고 자리에 앉으셨어요. él no dijo nada cuando ellas iban cantando. Estas 2 jóvenes cantaban muy bien. 공항께서 행사 마친 뒤에 Después que terminó el evento, 여학생
había llamado a las 2 estudiantes. 너희 Y 누구냐? ¿quiénes son? 어디서? ¿Cómo están? ¿De dónde vinieron? 한국에서 Vinimos de Corea para realizar servicio voluntario. 10일 후에 Después de días 우리 설립자 목사님 viene nuestro pastor fundador. 국왕이 그 자리에서 El rey en ese lugar mismo 장관하시켜서 había mandado al ministro 10일 후에 박 목사님 그 예정표 알아가지고 y 나한테 모시고 와라. le dijo al ministro que cuando yo llegue dentro de 10 días, que me 수완이 lleve 공항에 junto a él. 내렸는데 Vine al aeropuerto de Swatini, 일반선으로 오는데 장관이 와서 el ministro vino y yo le seguí a él. 기빈실로 하더라고. Me dijo para que vaya 기빈실 a la 말고 sala VIP. No había razón para que yo vaya a la sala VIP. 명령이라고. Y el rey me dijo que era un 국왕이 나를 어떻게 mandato. 아시고 ¿Cómo el rey me conoció a mí? 몰랐어요. Yo bien no sabía. 와, Fui junto al rey. 이제 딱 갔는데 인사하고 그러는데 10분이 지나갔어. Me saludé, pasaron 10 minutos. 그저 장관에게 국왕 면담 시간 40분이라고. Era 40 minutos el tiempo que tenía la entrevista con el rey. Yo le prediqué el evangelio durante 30 minutos. 국왕 폐하께서 막 El rey 끝까지 쳐다보시는데 me miró fijamente a mí. 그때 우리 박광호 목사 통해서 El pastor Pak Maun predicó en ese 진짜 momento. 뭐 눈을 부딪히지 못하겠다. Realmente no podía toparme 30분 다 시간이 돼서 y ya era tiempo 와서 마쳤습니다. y terminamos de hablar. 그래서 말씀. Y el rey dijo, 목사님 pastor, 말씀 좀 더 전해주세요. predíquenme más, por 국왕 favor. 명령이에요. Era mandato del rey. 그렇지만 제가 돼요. Sería pecado si desobedecemos. 그렇죠. Prediqué 30 minutos más. Terminamos. 국왕께서 말씀하셨어요. El rey dijo, 목사님 좀 더 전해주세요. pastor, un poquito más, por favor. 30분. Y 3 veces durante 30 minutos le prediqué y él obtuvo el perdón del pecado. Estaba muy contento. 목사님은 참된 하나님. Pastor, usted es un verdadero siervo de Dios. 제가 땅을 드리겠습니다. Le daré terreno. 여기다가 Aquí 센터를 짓고 construya su centro. 목사님 집을 지어서 Pastor, construya su casa. 그래서 저는 그 국왕의 명령이기 때문에 Era mandato del rey. 땅을 주셨는데 Me había dado el terreno, pero estaba un poquito a los alrededores. 아이와이파는 차가 없어서 Los jóvenes de la IWAF no tienen carro. Y le volví a pedir terreno. 근데 그때 국왕 저 뭐야 El rey 국가 땅이 없어 국왕 개인 재산을 ahora no tenía terreno el gobierno. Entonces me había dado 15 acres de terreno que era su terreno personal. 아름다운 Era bello. En medio de la montaña se 를 못하게 encontraba. 너무 산이 No 아름다워. podíamos cortar la montaña porque era bien bello. Le dije al rey, 땅을 좀 더 달라고. rey, 나무 danos 세워놓고 más 해야겠다. terreno. Dejaremos, vamos a mantener la montaña. Haremos el parque más bello de Eswatini y me dio 30 acres y ahora está subiendo al tercer piso. 너무 감사하고. Estaba muy agradecido. 이번 제가 온다 그날 한다고 막 해서 Durante ese tiempo el Señor 저 같은 인간도 일하시기 너무 감사. ha trabajado mediante un ser como yo y siento agradecimiento. 베드로는 두 가지 음성이 들었는데 Pedro había oído 2 voces. 자기 자신 생각하면 내가 무슨 복음을 전해 ¿Cómo que yo voy a predicar el Evangelio? 하는데 Yo no puedo. Y negó al Señor 근데 이제 Jesús. 또 다른 한마디 Pero de nuevo, la otra palabra, la voz de Jesús. Apacienta mis ovejas. 우리가 누구 이야기를 들어요? La palabra de quién debemos oír. 예수님 이야기를 들어요. La palabra de Jesús debemos oír. 아멘 되십니까? Amén. 자, 여러분 Verdaderamente, señores, 여러분들에게 주님 똑같이 이야기를 하십니다. el Señor les está hablando de la misma manera a ustedes. 여러분 볼 때 부족하고 Son carentes cuando se ven, son 이 débiles. 스토리가 너무 좋아요. Me encanta esta historia 베드로가 잘만 해서 porque lo ha 양을 hecho bien. No porque lo haya hecho bien, le dice para que apaciente las ovejas. Ah, yo no puedo hacer, no lo iba a hacer. 안 된다고 했는데 Negó 3 veces a Jesús. Conmigo no se puede, dijo Pedro. Sin embargo, apacienta mis ovejas, 내 양을 먹이라. apacienta mis ovejas. 얼마나 Habrá sido tan maravilloso. 예, 주님 Sí, Señor, 양을 먹이겠습니다. voy a apacentar las ovejas. 그러고 난 뒤에 Y después vino el día del Pentecostés y se llenaron del Espíritu Santo.
con convicción predicaron el Evangelio. 그 미문의 안전뱅이를 봤어요. Habían visto al cojo del templo La Hermosa y él estaba pidiendo 돈이 limosna. 없었어요. No tenía dinero en el bolsillo. Y Pedro dice, 은과 금은 내게 no tengo oro ni plata, 내게 넣은 내게 줘. pero te doy lo que te doy. Camina en el nombre de Jesucristo de Nazaret. 여기 그 베드로 이야기가 왜 중요하면은 ¿Por qué es importante la historia de Pedro? 베드로는 어떤 면으로는 Pedro, 내 양을 먹이라 por 복음에 una 살고 parte, 싶고 quería vivir por el Evangelio y el Señor le dice, apacienta mis 반대로 ovejas. 다른 면으로 Por otra 보면 parte, cuando se le ve, 내가 세 번의 주를 3 veces negué al Señor 나 Jesús. 같은 게 어떻게 Como un 복음을 ser como yo puede anunciar el Evangelio. 제가 그랬거든요. Yo era así. Yo era así. 지금 나를 복음 전하라고 하시더라고요. El Señor me dice para que predique el 나 같은 게 Evangelio. 무슨 복음을 전해? Un ser como yo, ¿cómo que va a predicar el Evangelio? Conmigo no se puede. No se puede. 베드로 이야기가 아니고 No es acerca de Pedro. 그의 내 이야기고 Se trata de mí. 모두에게 También 하신 이야기예요. es una palabra que lo menciona a todos los que están aquí. 여러분 복음 전하라 그러면 Cuando se le dice que predique el Evangelio, yo no puedo, estoy viejo, no sé hablar bien, no conozco la Biblia. 다른 면으로는 Pero por otro lado, 주님이 나를 보고서 이 양을 먹이라고 그래요. el Señor me dice a mí para que apacienten las ovejas. 목사 진짜 난 못한다고. Realmente yo dije que jamás podría ser pastor. ¿Cómo que yo iba a ser pastor? 전도자가 Ah, 근데 no. 베드로 내 양을 먹이라 그 Pero 이야기가 esa palabra hacia Pedro, apacienta mis ovejas. 나는 못해. 여기 Pedro 세 decía, yo 번의 no 부인을 puedo. 먹었어. 3 나 veces 같은 게 negué a 무슨 Jesús. 제자야? Un ser 아니야, como yo no se 못해. puede. No conmigo. No se puede. Pedro. 내가 Parecía que yo era Pedro. Un ser como yo, ¿cómo puede ser pastor? ¿Cómo un ser como yo puede ser ministro? ¿Cómo yo voy a ser capaz de predicar el Evangelio? Yo no, yo no. Yo no he podido predicar bien el 어떻게 전해야 Evangelio. 할 줄도 몰랐어요. No sabía ni cómo 하나님 predicar. 선교학교 가게 하시고 Me permitió ir al 그걸 seminario. 마치고 난 뒤에 Y luego, después de que acabamos, fui a Coctón, fui a Changpali, 복음을 전한 사람들이 구원을 받고 predicando el Evangelio. La gente cambiaba, recibía la salvación. 진짜 변하는 거예요. Realmente cambiaban. 그러고 난 뒤에 Y luego 군대 갔는데 había ido al cuartel. 난 막 군 생활이 28개월이 그렇게 행복했어요. Durante los 28 meses yo era tan feliz. 막못 견뎌 탈령하고 Otros no aguantaban, se escapaban. Barbaridades ocurría. 난 한평생 Toda mi vida. 교육생 고달프거든요. Ahora, cuando uno es realmente el que recibe entrenamiento, yo podría estar toda mi vida como soldado que recibe entrenamiento. Era tan feliz. 우리 부대 장교들이 En nuestro cuartel, los oficiales me decían, este es el sortudo. 그때 KBS에서 En el canal 억세게 재수 좋은 사나이라는 그 연속극을 했어요. KBS hacía una novela llamada El Suertudo. 그 장교들이 전부 내 Y 이름을 los oficiales 억세게 재수 좋은 사나이. me decía, macho que tiene suerte. 감사했어요. Realmente estaba agradecido yo. 우리가 제대하려고 했을 때 Cuando queríamos ya dejar el cuartel, 그해 1968년 1월 era el año 22일 1968, el 21 de enero, 그때 김신조 사건이 났어요. ocurrió el caso Kim Shin-jo. 제대가 다 미뤄졌어요. Y entonces se pospuso todo ahora el hecho de salir y todos fueron a su casa y después tuvieron que volver. Yo también estaba en el máximo nivel 그날 특명이 났는데 y vino una orden. 보통 육군본부에서 특명이 Comúnmente, 날때 일주일 cuando hay 단위로 orden, viene a ser una orden de una temporada de un mes, de una semana, 며칠부터 몇월 며칠까지 de tal fecha hasta tal fecha. Las personas que entraron en ese periodo ahora saldrán del servicio militar. 그날 Ese día, 특명 날때 cuando hubo esa orden especial, 53일 특명이 났는데 era una orden especial de 53 días. 하루에 내가 들렸어요. Y yo había estado en el 난 제대한다고 último día. 생각도 못 Jamás 했고, pensé que yo saldría del cuartel 제대할 때부터 제대병장 desde 한달 que 동안 그야 뭐 ahora 근무 안 맡기는 salía
del cuartel. Durante un mes, antes de que cuando uno salga, no le dan ningún 우리 mandato. 장병들이 날 보고 Y todos los oficiales, 저는 ese Oxupar, 마지막까지도 ¿cómo 복음을 hasta el último momento tiene tanta suerte? Es posible. 통일훈련소를 나오면서 Saliendo de la base de comunicaciones, 하나님 너무 감사해요. sentía mucho agradecimiento ante Dios. Me volteaba a ver, que 지금은 sigan 원주교 bien. 맞은편에 있는데 Y estaba ahora en la iglesia de 거기 한번 Wonju. 내가 그 부대를 한번 가봤어요. Después de salir del cuartel, una vez fui a esa base. Me encontré con la persona que dirigía, hablamos de varias cosas. Era 자, 이제 feliz. 우리는 똑같이 두 가지 음성이 됩니다. Tenemos las dos voces 사탄 네 que son iguales. Satanás dice, ¿qué tú vas a hacer? Tú no puedes hacer. Dile que hagan los otros. ¿Tú qué vas a hacer? A ver, por favor, mira tu estado. Satanás dice mucho de ello. Pero el Señor me dice, apacienta mis ovejas. Sí, Señor. A un ser como yo, dice, para que apaciente sus ovejas. Señor, sí voy a apacentar las ovejas. No lo sé hacer bien. Estoy lleno de faltas. Soy carente. Y así empecé a trabajar por el Evangelio. Fui a Koktong, fui a Changpali, fui al servicio militar. Y cuando salí del cuartel, no tenía dónde ir. Fui a Kimchon. No tenía dinero para conseguir casa en Kimchon. Oré y el misionero Anderson quería estar junto conmigo. Él pagó toda la casa y me dio el lugar donde yo pueda estar. Él, durante el tiempo pasado, ha hecho cosas maravillosas el Señor. 우리 생각이 어떠하든지 간에 Como fuese nuestro pensamiento. 베드로 생각엔 자기가 고기 잡으러 가는 게 다 마땅하고 Pedro, para él era justo el que vaya a pescar. Era tal Pedro. 주님의 말씀을 듣고 나서부터는 Pero después de que oyó la palabra del Señor, 너무너무 자기가 놀라워지는 거예요. Pedro se maravillaba en gran manera 담대하게 y con toda convicción predicó el Evangelio. 성전에 기도하러 가는데 Fue para orar al templo 한 명이가 구걸해요. y el cojo del templo de la hermosa le pide limosna. Pedro, ¿en qué pensó en ese día? 저도 잘 모르시죠. Tampoco yo sé. 왜 그랬느냐? ¿Pero por qué? 우리를 보라 그랬어요. Míranos, dijo él. 거지가 그냥 동전 던지면 되는데 우리 보고 쳐다봐. Solamente le tendría que tirar algunas monedas, pero le dice, míranos. Y Pedro dice, 은과 금은 내게 없어. no tengo plata ni oro, 내게 있는 것은 내게 pero lo que tengo te doy. 나살 예수 그리스도. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. 네가 필요한 건 동전이잖아. Lo que tú necesitas es 난 동전 moneda. 없어. Yo no tengo moneda, 동전보다 더 좋아하는 게 있지. pero hay algo que te gusta más que la 이런 moneda. 걸어갈 수 얼마나 좋겠니? Qué bueno, si tú 내가 puedes 너를 caminar, 할게. yo haré para que tú 네가 camines. 걸어. Camina. 내 안에 예수님 계셔. Dentro de ti está Jesús, dentro mío está Jesús, te hará caminar. Era algo maravilloso. 이 사람이 막 이곳에 Esta persona saltaba de aquí para allá. 성전하면 주산 La gente decía, ese hombre que pedía limosna, ¿cómo él está caminando? ¿Cómo está saltando? 운지도 못했는데 No podíamos hacer eso. Y la gente se reunía, sujetó a Pedro. Pedro dice, 이스라엘 사람 hombres israelitas, 내가 우리 개인의 근로가 결국 일을 한 것을 왜 ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros? Como si por nosotros, 너희가 ahora, 십자가에 나사렛 예수 이름이 다 온전하게 돼. poder o piedad hubiésemos hecho andar a el Dios de Abraham, de Isaac. Ahora Él permitió. 많은 사람이 Mucha gente obtiene el perdón del pecado. 그러면 그 안전뱅이 볼 때 Pero Jesús dice, apacienta mis ovejas. 내가 주의 양을 먹이는 동안 Durante que yo doy de comer a las ovejas, 주의 능력, todo lo del Señor es 주의 mío. 지혜, El poder, 주의 la 은혜 sabiduría, 전부 내 la 건데 gracia, todo es mío. 예수 내 안에 계시는데 El Señor Jesús está dentro de mí. 예수 내 안에 살아 Jesús Nazaret está vivo dentro de mí. 나사렛 예수 이름으로 걸어라. En nombre de Jesús Nazaret camina.
ocurrió algo maravilloso. Amados hermanos, 우린 베드로처럼 como Pedro, 두 가지 생각했어. tenemos dos pensamientos. Uno, 복음 위에 살아라는 주님의 음성이 있고, la voz del Señor que dice que vivamos por el Evangelio. Otra cosa es mirar nuestro ser. Mi situación es así, no se predica el Evangelio. ¿Cómo que yo voy a hacer algo? Yo no puedo hacer. 이 두 가지가 있는데 Se encuentran estas dos 하나님 우리 cosas. 보고 들으라고 보라고 이 베드로 이야기를 하지. El Señor, para que lo veamos, nos habla acerca de 나는 주님 세 Pedro. 번 부인했어. 3 veces 내가 어떻게 negué al 복음을 Señor. 전해? ¿Cómo voy a predicar el 말도 안 돼. Evangelio? 난 Absurdo. 못해. Yo no puedo hacerlo. El Señor Jesús. Simón, hijo de Jonás, 여기 모든 사람 나를 더 사랑하냐. ¿tú me amas más que otros? 몇 번 들어봐. Por más que oía en varias ocasiones, por más que miraba en varias ocasiones, 베드로가 예수님을 사랑하는 건 사실이야. era cierto que 주님, Pedro amaba a Jesús. 내가 Sí, Señor, 죽게 사실. yo amo a usted lo sabe. 내 양을 먹이라. Apacienta mis ovejas. 뭐라고요? ¿Qué cosa me dice? 날 보고 주님의 양을 먹이라고요. Que apaciente sus ovejas. 양을 치라. Pastoree sus ovejas en 3 ocasiones. 이제 그 내 양을 먹이라. 그 말이 Aquella palabra que dice apacienta mis ovejas. 내 마음에 불가능한 모든 걸 다 죽여. Todo lo que es imposible en el corazón de uno lo mata. 난 주님 세 번 부인했어. 3 veces negué al 난 Señor. 저 어부 출신이에요. Soy 난 pescador. 배운 게 없어요. No 난 aprendí. 못났어요. Soy realmente ignorante. 여러분도 그래요. Ustedes también. 난 전도 못해요. No sé predicar. Yo no puedo hacer. Tengo mucha edad. 기억력이 안 좋아요. No tengo buena memoria. 변명하지 마. Por favor, no ponga pretexto. 베드로하고 똑같습니다. Son iguales a Pedro. 베드로에게 하신 그 말씀 Esa palabra que el Señor dijo a Pedro, 우리에게 하셨습니다. nos lo dijo a nosotros. 그렇게 믿었습니다. Lo hemos creído de tal manera. 복음을 전하는 동안에 Mientras que vamos predicando el Evangelio, 그 낮은 사람이 구원받는 걸 봤습니다. hemos visto cómo gente que está en un cargo alto, bajo, recibe la salvación mediante un ser como 죄 yo. 짓고 Gente que comete pecado, malo. Ahora gente sucia como yo. 그분들이 변화받는 건 너무너무 Viendo cómo ellos cambian, es realmente conmovedor. 지금까지 정부가 기독교를 많이 Hasta ahora, el gobierno ha intervenido mucho en el 우리는 cristianismo. 정말 정부가 새롭게 변하길 기도했습니다. Oramos para que cambie realmente el gobierno. 선거 당일날 El día 저 de las 개표를 보는 elecciones, miraba cómo iba haciéndose el conteo, me enojaba. 컴퓨터 끄고 Yo apagué el computador y dormí. 아침은 안 봤어요. No vine a la mañana. 교회와서 보니까 Vine a la iglesia. 이거 어떻게 된 거야? ¿Qué pasó? 윤석열 후보가 El candidato Yoon Suk-yeol había sido electo. 세상에 Es posible. Señor, Dios, 진짜 el presidente electo, 정말 그런 분이 안 돼서 너무 감사합니다. agradecemos que tal persona nos haya convierto en 하나님 우리를 presidente. 지키고 있구나. Dios nos está guardando. 윤석열 대통령 후보자 El presidente electo Yoon Suk-yeol, aunque todavía no recibió el nombramiento, 사드 미사일 세우려고 está queriendo poner el SAT. 사드 미사일 세우면 안 된다고. La gente dice, no, que no se ponga el misil SAT. 말도 안 되는 소리. Cosas absurdas la gente dice. 중국은 막 China, 우리나라 때릴 수 있는 많은 준비 다 하고 있어요. están preparando todo para golpear a nuestro 우리나라 país. 보호하기 위해서 사드 미사일 세우는 Queremos poner el misil SAT para proteger nuestro país. ¿Por qué impiden eso? Yo no entiendo por qué. 사람들 입으로 매일 복음을 전합시다. Prediquemos el Evangelio con nuestros labios, 투모를 통해서 mediante Tomorrow, 좋은 기쁜 소식을 통해서 mediante la revista Buenas Nuevas. Prediquemos el Evangelio y a la gente, a los amigos que nos rodean, a la familia, predicando el Evangelio. Pedro, cuando levantó al cojo, en su corazón decía, no, 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 apacienta mis ovejas. Ahora no oyendo su sonido, oyendo la palabra de Jesús. Plata, oro, no lo tengo, te doy lo que te doy lo que tengo. Camina en nombre de Jesús de Nazaret. Le sujetó, le levantó, se levantó.
뛰고 저리 뛰고. Saltó de aquí para allá. 성전은 왜 뛰면 안 돼? 안 돼. ¿Por qué estás saltando en el templo? Porque saltaba mucho. ¿Qué le pasa a él? ¿Está loco? 저 사람 성전 미문 앉았다. Él es el mendigo que estaba, el cojo en el templo de la hermosa. Se curó. 사람들이 막 모여들었어요. La gente se reunió rápidamente. 베드로를 딱 잡았어요. Sujetaron a Pedro. 베드로 말했어요. Pedro dice, 이스라엘 사람들아, hombres de Israel, 내 개인의 경건과 경건 이상 왜 나를 우리를 주목하느냐? varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿Por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nosotros ponéis poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Mediante el nombre del Señor Jesús que se crucificó, este hombre está parado ante ustedes, muchos recibiendo la salvación. Gracias al cojo. 예수는 세 번 부인. Después de que ustedes reciben la salvación, pueden equivocarse, pueden cometer errores. Es así. 예수님은 그 기억지 않습니다. Jesús no se acuerda de ello. ¿Por qué? 십자가에서 다 해결됐기 En la cruz se resolvió todo. 때문에. 아멘. Amén. Sí. 이제 내가 너와 함께 Ahora 복음을 전해. contigo predico el 이제 내 Evangelio. 안에 베드로가 Ahora 계십니다. dentro mío está Pedro, 내 안에는 Jesús. 주님이 계십니다. Ahora está 이제 내가 el 손잡고 Señor 일으킬 때 dentro de nosotros. Cuando le sujetemos y levantemos, cuando prediquemos el Evangelio, cuando realicemos la obra del Señor. 온 세상 다들 난안 될 줄 알아. Pensaba que todos tenían posibilidad, pero conmigo no se podía. Pensaba que si yo predicaba el Evangelio no se podría. Pensé que no se iba a poder, pero 복음을 este Evangelio no podía dejar de predicarlo. 내가 전하는데 구원만 사는 Había gente que recibía la salvación cuando yo predicaba el Evangelio. Quería llorar, 감격스럽고 me conmovía. 하나님 나 Dios, 복음을 전하니까 구원받네. yo predico y la gente recibe la salvación. 얼마나 내 마음에 큰 힘을 줘. Y me daba gran fuerza en mi corazón. 얼마나 감사한지. Estaba muy agradecido. 저도 Señor, 구원을 받네요. yo también predico el Evangelio y la gente recibe la 나같이 salvación. 거룩한 인간도 지금 역사하시네. El Señor, mediante un ser sucio como yo, usted trabaja. 무능놀라고 Estaba maravillado por el Señor. 하나님의 참 감격. Estaba conmovido por Dios. 오늘 Hoy, 강남교회에 있는 베드로들 Pedros de la iglesia de Canaán. Ustedes son Pedro en esta época. Apacienta mis ovejas. Pastorea mis ovejas. Todos vamos a responder. Sí, Señor. 추억하지 마. Aunque somos carentes, aunque somos débiles, por favor, denos su fuerza. Vamos a seguir la palabra. Vamos a predicar. Dios les va a renovar a todos ustedes. 제가 어느 날 보니까 Yo cuando he visto un día, 베드로가 돼. me convertí en Pedro. 그 형제를 보니까 Cuando miraba al hermano de al lado, 베드로가 돼. él era Pedro. Todos eran Pedro. 주님이 그 속에 살아 일을 El Señor, estando vivo en él, trabajaba. Señores, 이 시대의 베드로입니다. somos Pedro en esta época. 주님이 날 보고 El Señor mirándonos 나는 먹이라고 하셨어요. nos dice, apacienta las ovejas. El Señor nos ayudará 온 세상에 en el mundo entero 그 차도록 para que se llene el Evangelio. El Señor obrará. 주님 참 감사합니다. Gracias, Señor. 나 같은 인간 Un ser como 수 yo, 없는 인간이 un ser inútil, 복에서 주셔서 usted lo usa por el 하나님 Evangelio. 찬양. Alabamos a Dios. Gracias.